Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos vivido Pentecostés, la gran solemnidad de la manifestación del Espíritu Santo, del nacimiento de la iglesia que ya desde el costado abierto en la cruz y con esta gran manifestación a María y los apóstoles con una fuerza, donde han recibido esta presencia de Dios para continuar toda la evangelización, estamos llenos de su presencia, de esta gracia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Papa Francisco ha querido que el lunes después contiguo a esta gran solemnidad se celebre en la iglesia la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y es lo que celebramos hoy. Para ello, se nos ha dado un texto bíblico de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34. Primer momento, lectura del texto. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido para que también se cumpliera la escritura, exclamó: Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre, los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz. Aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu. Hemos hecho la actualización de la llegada, de la fuerza de aquel que había sido prometido por Jesús cuando Él ascendiera al cielo. Y ha venido el Ruaj, este soplo de Dios que dinamiza, da vida a la iglesia desde este primer momento y hasta la segunda venida de Jesús. Será aquel agente, esta presencia del amor del Padre y del Hijo que mueve todos los corazones. Por eso, para entender la palabra y tener el don del entendimiento de la revelación de la Escritura y hoy esta celebración, pedimos su presencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu presencia, con tu gracia, que podamos hoy comprender cómo María no solo es madre de nosotros, de cada uno de nosotros, sino madre de la iglesia, de esta asamblea reunida de los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Miremos otra vez el texto. ¿Qué dice? Es el primer movimiento. ¿Qué dice el texto? Estamos ubicados en la crucifixión. ¿Y en qué parte de la crucifixión? Capítulo 19, versículos del 24 al 35. Del 25 al 34, perdón. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la narración? ¿Quiénes estaban al lado de la cruz? ¿Qué le dice Jesús a María? ¿Qué le dice a Juan? ¿Qué pasa allí con las expresiones que dice Jesús cuando muere? ¿Qué sigue después de la narración de cuando Él inclina la cabeza, entrega su espíritu? ¿Y qué termina? Mostrándonos el Evangelio de hoy, que es un referente muy grande también para esta celebración. ¿Qué nos llama la atención? Personajes, actitudes, expresiones. Yo sé que ustedes y yo lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre tiene algo nuevo, que hay algo nuevo para nosotros hoy.
miremos todos los detalles de esta palabra. Como siempre, varias lecturas, lo bajamos de la mente al corazón y pasamos al segundo momento, meditación. 50 días caminando en la gran alegría de la Pascua, de la pasión, muerte y la resurrección del Señor, caminando hacia la ascensión que pasó en los 40 días y después ayer celebrábamos la aparición del Espíritu. Hoy la iglesia celebra a María como madre de todos los creyentes, madre de la iglesia. Iglesia es eclesía, es como la asamblea de todos los reunidos. ¿Y por qué? Porque si María es madre de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia, luego entonces María también es madre de todos los creyentes en Cristo. Si ya es madre de todos los vivientes, porque si Eva, que era Ewaj, la madre de todos los vivientes, desobedeció y Dios puso una mujer nueva, que ya no es Eva, sino el ave, vuelve otra vez a la obediencia en Dios, al plan perfecto de Dios. Es la mujer con mayúscula que ha sabido obedecer y ha sido digna de ser madre de todos los vivientes y lógicamente de todos los creyentes bautizados. Por eso qué bueno esta celebración que ha propuesto el Papa Francisco después de Pentecostés, perdón, para que ustedes y yo caigamos en cuenta en esta realidad. Ya el Concilio Vaticano había mostrado la gran presencia de María en la iglesia y en la primera constitución que se llama Lumen Gentium ya había puesto como esta constitución dogmática sobre la iglesia le dedicó el último capítulo grande a la presencia de María en la iglesia. Y allí se muestra cómo ella es pilar fundamental de la iglesia, es ejemplo para la iglesia, es la madre de Dios en el misterio de Cristo y de la iglesia, y desarrolla una serie de numerales que son muy importantes, y por eso después de Pentecostés se nos propone este texto. Y este texto nos lleva a la raíz fundante de la pasión y muerte del Señor. Claro, tendríamos que mirar siempre la anunciación, y en la anunciación todo el plan de Dios que el arcángel le muestra a María como ella es la que Haritomene, que ha sido agraciada, ha sido bendecida por Dios para que sea nada más ni nada menos que la nueva arca de la alianza. Ustedes y yo, siempre que hablamos de Nuestra Señora, entonces también nos remitimos a aquel concepto donde Dios vino a morar en su pueblo en el Éxodo, donde se le presentó a Moisés y le dijo que construyera un arca con tales dimensiones, y en esa arca entonces había un propiciatorio, una tapa con unos querubines que se miraban al medio, pero estaban sobre el arca que contenía maná, contenía las tablas de la ley, contuvo la vara de Aarón, y en ese propiciatorio donde estaban los querubines, Dios bajaría en la nube, y esa es la Shekinah, la presencia de Dios en su pueblo. Esa era la presencia de Dios antigua. Ella, nada más ni nada menos que Dios, ha querido bajar con su sombra, el Altísimo bajó con su sombra sobre el vientre de María y consagró su vientre. Y ya no necesita un arca de maderita como la que existió, que es santa y sagrada, que se perdió en el momento de cuando llegaron los babilonios a destruir el templo de Jerusalén en el año 580 a.C., sino que ya Dios tomaría a alguien formado e inmaculada en su concepción y puesta como aquella que sería el tabernáculo más grande y más sagrado de Dios, y el Espíritu Santo la cubriría con su sombra. Desde ese momento ella ha venido a ser nada más ni nada menos que preparada para estar unida totalmente a Cristo por ser la madre del Redentor. En ese orden de ideas vamos avanzando y se recuerda cómo la profecía de Simeón ya le dice a Nuestra Señora que él va a ser un punto como de contradicción en Israel y ella la traspasaría una espada en el corazón. Y cuando empieza la vida pública empieza a ver pues cómo Jesús es obediente al Padre, pero empieza a ver la persecución que empieza a haber contra su hijo, y llegamos al momento cumbre de la entrega del Hijo.
Y en la cruz, ella valientemente está allí. Ya se ha encontrado con Jesús camino al Calvario, que es una de las estaciones del Vía Crucis, la cuarta estación, y está fiel. La madre que alienta a su hijo en la obediencia de Dios, la madre que está valientemente con las otras mujeres. ¿Quiénes estaban? María, la mujer de Cleofás, lo hemos hablado muchas veces, es María de Alfeo o María de Cleofás, es la misma, que es la madre del apóstol Santiago Alfeo, que es la madre de Judas Tadeo, hermano de Santiago de Alfeo, apóstoles del Señor, y también estaba la otra María, la Magdalena. Y allí Jesús también veía a Juan, y en Juan está representado el discípulo amado, como lo llama el Señor, y como se siente él. Y en Juan, representados todos los creyentes. Y allí Jesús entrega el testamento. ¿Cuál es el testamento? No ha venido a enriquecerse, no tiene oro ni riquezas para delegar, ya las ha entregado todas. Tiene una riqueza que ni con todo el oro del mundo se compra y es su madre. Y se la deja al puro Juan. Y en Juan estamos representados todos los creyentes, toda la iglesia. Y allí María asume esta maternidad de todos los pertenecientes a la iglesia de su hijo, que ha sido fundada con la sangre de la cruz, con el agua y la sangre que brotaron del costado. Ustedes ven que se habla de la referencia de la entrega a Juan, de él como hijo y de ella como madre a él, y termina el evangelio de hoy cerrando cuando ya ha entregado su espíritu. Ayer veíamos la exhalación del espíritu cuando apareció resucitado. Hoy volvemos a escuchar esta entrega del espíritu de Jesús. Y después del costado con la lanza sale sangre y agua. Nace la iglesia con la Eucaristía y el bautismo. Nace la iglesia con María que está ahí, unida al dolor con una espada que traspasa el corazón. María que ha sentido el dolor de los clavos. María que ha sentido el dolor de la corona de espinas. María que ha sentido la flagelación. María que está unida a la redención y coopera allí con un sí a Dios, con una entrega que duele profundamente. Es que nadie podrá comprender aquella imagen de María al pie de la cruz y después del recibir el cuerpo del Redentor, y ella continúa viva ofreciendo mientras Jesús está en el seno de la tierra. Viene al tercer día después su resurrección, pero ella continúa allí, continuando aquel momento del nacimiento de la iglesia. Ella no ha tenido dolores en el parto de Jesús, pero sí ella ha estado en el doloroso parto de la nueva humanidad. Doloroso parto de la nueva humanidad, de quien ella es madre de esta iglesia que nace. Y aparte de ser tipo de la iglesia, por su fe, por su caridad, por su entrega, porque es la primera cristiana, es madre de todos aquellos que siguen a su hijo con todo el corazón. Miremos hoy y adentrémonos en sentirnos como Juan, que se nos ha sido dado una madre. Para los que la minimizan, para los que se dicen cristianos y la han sacado del contexto grande que tiene su figura, resulta que no comprenden cristología, no comprenden eclesiología, no comprenden mariología, perdónenme esos textos como de teología, pero es que ella es la primera cristiana y ella está unida totalmente a Cristo desde siempre. Nadie la podrá separar de él y nadie la podrá separar por ende de su iglesia, porque la iglesia está unida a Cristo. Y por eso el concilio le dedicó un largo capítulo al final de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, para que comprendamos cómo la bienaventurada María está en el misterio de Cristo y de la iglesia, cómo ella verdaderamente ha venido a tener toda una fuerza en esta iglesia que nace en la cruz. Ella verdaderamente es como la iglesia ya planificada. Así nos la muestra un autor como María, la iglesia realizada. Claro, el proceso de la iglesia no se ha terminado, pero en ella ya está
en culmen, porque ella está en cuerpo, alma en el cielo. Ella ha dado un sí completo a Dios. No ha tenido ninguna falla, es inmaculada. Ha sido asunta en cuerpo y alma. Y está ya prefigurada entonces. La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha y arruga. Podríamos confrontar Efesios 5:27, Lumen Gentium 65. Y miramos entonces cómo ella nos da un ejemplo de fe, de valentía, de ser la madre de la asamblea de los creyentes. Qué bueno hoy sentirnos como el discípulo amado otra vez, como lo decíamos en estos días. Al ver tanto amor, dejarnos Dios una madre, que no es la primera en darnos ejemplo. Es la primera en estar reunida con los apóstoles. Por eso hoy la primera lectura, una es, María estaba con los apóstoles, ahí en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, reunida con ellos. Y lo hemos visto ya en Pentecostés. Y la otra imagen es, tomando el Génesis, capítulo 3, hay una mujer que desobedeció, y aparece otra mujer, es Nuestra Señora, que es la nueva Eva. Y el enemigo ni siquiera podrá acercársele. Habrá una enemistad tan grande y él estará siempre dominado por ella. Y aparece ya en el Apocalipsis la mujer vestida de sol. Y previo al capítulo 12 viene el último versículo del capítulo 11, hablaba del arca de la antigua alianza. Y después empieza a hablar de una mujer vestida de sol, y es María, el arca de la nueva alianza. Y ella nos ha dado la presencia de Cristo. Ella preside esta iglesia como la primera que ha sido santificada con su sí, la primera que muestra ejemplo de santidad y de fe para que ustedes y yo creamos. Es una madre muy bella, es la madre de Cristo. Nos la da la iglesia para que la amemos con todo el corazón. Hoy nos recuerda que verdaderamente ella, que ha recibido el anuncio del ángel, es verdaderamente un ejemplo para todos aquellos que están dentro de la iglesia de Jesús. Usted es bautizado, yo soy bautizada. Qué bueno hoy recibir esta presencia del Señor. Qué bueno hoy mirar esta realidad de la Madre de Dios. Si ustedes se imaginaran, y pues yo también, es una meditación, lo que puede la petición y el ruego de la Madre delante del Hijo. Ella camina en estos tiempos con la fuerza de la plenitud del Espíritu, de la cual es sagrario, acompañando esta iglesia, aún en este momento difícil, contexto histórico. Está presente en la iglesia peregrina, está presente donde alguien es dócil al seguimiento de Jesús. Sus lágrimas y su clamor delante de Dios unitrino no se pierde. Por eso nos muestran las virtudes de la iglesia que tiene que imitar, ser imitadas. Nos dice, mientras la iglesia en la Santísima Virgen ya alcanzó la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles en cambio aún se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado. Y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, penetra más profundamente en el altísimo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo, porque María, que con su participación íntima en la historia de la salvación, en cierta manera une en sí y refleja las más grandes verdades de la fe, al ser predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre. Ella atrae a los creyentes, no para ella, sino para decirnos, hagan lo que Él les diga. Ella nos lleva a mirar la cruz. Ella fue la primera que estuvo ahí. Ella nos enseña a ser fieles en la cruz. Ella nos enseña a mirar la obra de la redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella, como primera cristiana, es modelo y tipo de la iglesia y nos enseña con su fe. Hagamos oración. Bendita eres, María, porque eres madre de los creyentes en Cristo. Gracias, Madre del Cielo. Hoy queremos caminar
mirando tus virtudes. Enséñanos a levantar la mirada hacia Jesús y a no arrepentirnos, y a no darnos pena, y a perdónanos, y a no mirar hacia atrás. Que podamos hoy caminar con tu valentía, con la que tuviste al pie de la cruz, con esa espada que traspasaba tu corazón. Enséñanos a caminar en santidad, que como Juan, apóstol, te tratemos como la madre más dulce. Moremos todos los días con el recuerdo tuyo en nuestro corazón y podamos verdaderamente santificarnos, porque tú eres la madre de la santidad. ¿Te duele la iglesia? Cuando nosotros, quienes hacemos partícipes de toda esta iglesia santa, pecamos. ¿Te duele el dolor de los consagrados, de nuestros pecados, de los pecados de los laicos, de los pecados de los fieles? Porque hacen causar un mal ejemplo. Enséñanos hoy a apartarnos de todo aquello que cause dolor a esta iglesia que es el cuerpo de Jesús, que lo que nos corresponde a nosotros podamos hoy buscar la santidad de vida, mirándote a ti, ejemplo de virtudes. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos el Concilio Vaticano. Lo pueden mirar en internet también. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, o luz de las gentes, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, vayamos a este capítulo 8 y miremos algunos apartados. Capítulo 8, la Bienaventurada Virgen María. Pueden ustedes mirar algunos pasajes, allá hay citas bíblicas, hay toda una profundidad muy grande de la Iglesia, y ese es como un ejercicio. Pero aparte de eso, hagamos hoy también el rosario. Los invito por la noche, 7 de la noche, hora Colombia, para que se unan con nosotros a pensar en esta maternidad de Nuestra Señora en la iglesia. Gracias por sus comentarios, gracias por el eco que hacen y la participación. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día.